bienvenidos una vez más a El Derecho a Disentir. Este es el espacio de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Comenzamos. Hoy hablaremos del impacto ambiental del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi. En 2014, una empresa minera ocasionó un derrame de sulfato de cobre en el río Bacanuchi, que es afluente del río Sonora. Ante esta situación, la Profepa inició un procedimiento administrativo en contra de la empresa y además suscribió con ella un convenio para crear un programa de remediación y un fideicomiso en el cual la empresa se comprometió a otorgar 2.000 millones de pesos para la restauración de daños al ambiente y a la salud. A finales de 2016, la Semarnat resuelve que se cumplieron con algunos niveles de remediación, lo cual fue confirmado por la Profepa, y entonces el Comité Técnico del Fideicomiso decidió extinguir dicho fideicomiso. Ante esto, una comunidad aledaña al derrame impugnó la extinción del fideicomiso al argumentar que se estaba violando su derecho a participar de manera informada en asuntos que afectaron su derecho al medio ambiente sano y su derecho a la reparación del daño. Este asunto llegó hasta la Suprema Corte, la cual resolvió que las comunidades afectadas debieron de ser consultadas en todos los actos emitidos por la autoridad administrativa. Por lo tanto, ordenó que se les consultara antes de determinar la extinción del fideicomiso. Y pues bueno, para hablar de este tema hoy nos acompañan María Fernanda Contreras, de Inteligencia Estratégica de la Anáhuac, Saulo Loya, de Derecho del Ibero Puebla, Alejandro Calcáneo, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Mayra Martínez, de Ciencias Políticas del ITAM. Pues hola, bienvenidas, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Este es un programa, bueno, un caso un poco técnico, pero creo que es interesante hablar, pues al final, del derecho a la consulta que debió de haberse hecho a esta comunidad aledaña y, bueno, el derecho a la información también y, bueno, claro está, el derecho al medio ambiente sano. Pero, bueno, ¿por qué no, Saulo, como estudias Derecho, si nos puedes tal vez platicar cuáles fueron las cosas más importantes que dijo la Corte y tal vez qué es lo que a ti te pareció más interesante de este caso? En cuanto a este caso en particular, la Corte se pronuncia de una manera bastante compleja, pero a la vez muy precisa. En un primer momento, tenemos que la Corte hace un análisis técnico sobre la procedencia o no de este caso. Vi alguna controversia acerca de qué documentos o qué actos de la autoridad podía conocer la Corte, y después de ese examen decide que sí es competente para conocer de este caso y además delimita los documentos y los actos a los que va a estudiar. Posteriormente, y esta es la parte que creo yo nos interesa el día de hoy, hace un estudio de fondo sobre lo que está pasando y sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales. En este caso en particular, tenemos que la Corte, después de hacer un análisis jurídico, decide que si bien el órgano jurídico jurisdiccional llevó a cabo el proceso de manera correcta, omitió ampliar la protección del derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte dice: no solo te tienes que quedar en garantizar la reparación del daño provocado por la empresa que bien mencionabas ahora, Regina, sino que también se tienen que tomar en cuenta a las comunidades afectadas. A partir de esto, la Corte hace, digamos, una composición de diferentes derechos al medio ambiente sano, a la participación y el derecho a la información a través de transparencia del gobierno, y decide que se tiene que incluir
y se le tiene que dar voz a las personas que resultan directamente afectadas, que no pueden únicamente la empresa, la Profepa y la Semarnat decidir sobre este tipo de casos, sino que se tiene que tomar en cuenta el contexto, la realidad de estas comunidades que al final del día son las que resienten el daño de manera más directa. Después de este análisis, la Corte decide que se deben dejar sin efectos ciertas resoluciones finales y ordena que antes de terminar y de declarar que se ha reparado el daño, la empresa, la Profepa y la Semarnat se acerquen a las personas de la comunidad y les pregunten su opinión, y para ellos, ¿qué sería una medida extra que pudiera reparar el daño? Muchas gracias, Saulo. Creo que fue una gran explicación de este caso. Y bueno, nada más como para abordar el primer tema, que es muy importante, sobre la procedencia, creo que es importante porque tenemos pues a los afectados, que son esta comunidad, pero también tenemos una empresa que es privada y fue la que ocasionó el derrame. Entonces, acá la pregunta de la procedencia es un poquito como, ¿se puede promover un amparo en contra de una empresa que hizo este derrame? ¿Es una autoridad o no es una autoridad, cierto? Entonces, pues esto como que marca un poquito la línea, porque pueden haber muchos otros casos en los que haya particulares contaminando y ver hasta dónde llega su responsabilidad, ¿no? Entonces, Alejandro, ¿nos podrías platicar un poquito más de la procedencia? Y ya con esto creo que nos podemos seguir con el derecho al medio ambiente sano. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en este caso observamos que el grupo de habitantes aledaño a la comunidad afectada promovieron, en este caso, una demanda de amparo indirecto porque no se les consultó, no fueron invitados a participar en el procedimiento administrativo para establecer las medidas correctivas a la empresa. Asimismo, se violaron sus derechos a participar y así como a la reparación de un daño justo. En este caso, la empresa promueve un amparo indirecto ante un juez de distrito donde se reclaman los actos de autoridad que previamente comentaron. En este caso, la extinción del fideicomiso, la aplicación de los programas de remediación ambiental y por último, que el comité técnico del fideicomiso dio por pagado las reparaciones a las personas. Sí, y sobre la procedencia, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, de la procedencia, más que nada, que como fue un acto de una autoridad, en este caso de la Profepa y de la Semarnat, correspondía a un juez del distrito estudiar este caso y que él diera la resolución adecuada. De acuerdo. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues ya pasándonos de la parte jurídica, Mayra, ¿querías decir algo? Sí, por favor. Sí, claro. Bueno, habría que tener en cuenta que el juez de distrito, desestimó como que el amparo, sí actuó en sentido correcto porque dijo que, o sea, en el procedimiento administrativo no estaba previsto contemplar la participación ciudadana. Y en cambio la Corte sí dice, ok, este amparo va por tratarse específicamente de un tema medioambiental. Sin embargo, creo que lo importante a resaltar aquí es que la respuesta de la Corte fue básicamente, ok, tienes derecho a ser escuchado, tienes voz, pero no tienes voto en el asunto. Entonces, básicamente lo que les está diciendo es, sí, la Profepa te puede escuchar, puedes tener tu opinión sobre el convenio en el que acordamos, pero la Profepa decidirá si según lo que tú argumentas, o ustedes argumentan, la comunidad afectada, se debería dar por terminado o por satisfecho el convenio que se acordó, que dio fin al fideicomiso. Entonces, ¿qué tanto se está escuchando verdaderamente a la comunidad cuando se le da voz, pero no voto en este tipo de participaciones? Es ahí en donde el amparo tal vez no es la figura idónea o ideal, porque es muy formalista
al contemplar simplemente el derecho a la voz o el derecho a la participación en temas de medio ambiente, pero no se está haciendo una reparación integral del daño porque se va a seguir con los mismos términos que fueron los que estableció la Profepa y la Semarnat. Ok, qué interesante lo que acabas de decir, Mayra. Fernanda, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Mayra? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en lo personal es que en general me pareció una sentencia ciertamente emblemática en la cual se plantean un conjunto de cuestiones, como mencionan, sobre el derecho al medio ambiente sano, que en la actualidad cobran muchísima importancia, ya que ya no es tan sencillo ahora hablar de avances tecnológicos, de seguridad nacional o incluso de la misma globalización sin el cuidado al medio ambiente. Es por eso que yo también considero que la Suprema Corte, en su ejercicio de facultad de atracción, resolvió de forma correcta, pero todas aquellas limitaciones en que tuvo el juez de distrito, pero siento que pudo haber sido más completa en la reparación del daño integral, como bien mencionan, es decir, que esta reparación fuera aún más amplia, ya que no es una idea descabellada porque está contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos, que determina que deberá brindarse también tratamiento psicológico y médico a los afectados, así como garantizar la facilidad al acceso a los centros de salud y también garantías de no repetición, porque el derecho al medio ambiente sano comprende también el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros derechos más. Y tenemos como ejemplo también el caso Cusculpi-Varal de la Corte Interamericana en el año 2018, que es similar a este caso, en el que la reparación fue precisamente integral por las posibles afectaciones también morales y materiales. Y bueno, lo que quiero llegar con todo esto es que la reparación del daño integral debe ser utilizado con un pensamiento estratégico, ya que es de materia de derecho ambiental, y de esa forma puede ser aún más completo, porque no únicamente nos vamos a centrar en cómo solucionar lo ya ocurrido o si estuvo correcto o no lo ya ocurrido, sino también prever que no se manifiesten más casos como el que nos ocupa y aplicar medidas de mitigación de riesgo, ya que hablamos de derechos muy particulares a los cuales se les debe dar reforzar, así como a cada uno de nuestros sistemas también protegerlos, ya que hay una vulneración sistemática que los pone en riesgo. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, de los diferentes puntos que tocas, bueno, ¿por qué no empezamos, ya que tanto tú como Mayra hablaron de la reparación y de lo que decidió la Corte? Saulo, ¿tú qué opinas? ¿Que estuvo bien o estuvo mal lo que dijo la Corte sobre cómo debía de repararse a la comunidad aledaña, principalmente respecto de su derecho a la participación? Creo que en este caso la Corte no quiso meterse tan en la parte de la reparación integral, es decir, resolver para considerar que el daño ha sido reparado. Más bien, considero que la Corte en esta ocasión intentó delimitar el derecho a la participación, no diciendo que la reparación no sea importante, sino tratando como de generar contenido que pueda reproducirse en casos futuros. Creo que la Corte hace bien en tratar de, digamos, limitar la responsabilidad, pero también dar una salida a cómo se deben resolver estos casos. Me parece que fue una interpretación de diferentes artículos difícil, ya que en nuestra legislación existen ciertas omisiones y no nos da herramientas para decir, ¿sabes qué? Si pasa un desastre ecológico y afecta a comunidades directamente, se van a formar estas comisiones, se va a invitar a la gente a participar, sino que la legislación mexicana se queda en, se tiene que reparar el daño y no se meten más problemas. Bien lo decía mi compañera María Fernanda, existen instrumentos internacionales que, a mi parecer, ayudaron a la Corte a decir, está bien, sí tienes que reparar el daño, pero también tienes que tomar en cuenta lo que opina la gente.
Y en esta opinión de la gente, pues pueden salir cosas muy interesantes que tal vez la empresa o las instituciones públicas no toman en cuenta. Ellos pueden decir, ya le invertí dinero y ya pagué, pero la Corte dice no. Tenemos que tomar en cuenta también los daños que están sufriendo estas personas directamente. Pero considero que la Corte pudo haber entrado un poco más en cómo se tiene que tomar en cuenta la participación. Es decir, voy a ir casa por casa y les voy a preguntar qué opinan, o voy a llamar a una consulta a través de qué organismo, o vamos a citar a la gente en un ágora para que todos platiquemos y digamos qué sentimos. Creo que, a mi parecer, esa fue la parte que faltó, pero en el estudio del derecho a la participación creo que hizo un buen trabajo. Gracias, Saulo. Sí, May. Me parece muy interesante porque efectivamente la Corte pudo haberse ido como mucho más garantista. Sin embargo, también creo que hubo un poco un problema de la estrategia planteada por los quejosos, porque se fueron contra el derecho a la participación, el derecho al medio ambiente y a la salud, pero tal vez pudieron haber en su estrategia lo inconstitucional que es la norma administrativa de la profesión, en este caso, al no considerar previamente la participación ciudadana como un elemento básico para dar una solución a los problemas medioambientales. Ahí yo creo que es donde está el detalle, porque finalmente un amparo simplemente va a proteger a las personas que ejercieron ese recurso, pero no a la comunidad completa. Y tomamos en cuenta que este río es el que lleva agua a muchas comunidades, incluido a Hermosillo. Entonces, son demasiadas personas que no están siendo escuchadas y además no tendría que ser necesario recurrir a esto si la norma estuviera bien fundamentada y no excluyera el derecho a la participación ciudadana desde un inicio, que yo creo que es ahí donde se tiene que hacer el trabajo y tal vez vaya más a un tema incluso legislativo y de ver al futuro en cómo vamos a hacer que este caso realmente sea un ejemplo para mejorar cosas que ya deberían estar consideradas. Sí, totalmente de acuerdo. Alejandro, ¿qué opinas? Como ya dijeron mis compañeros anteriormente, la Suprema Corte reconoce al derecho fundamental a un medio ambiente sano en nuestro artículo 4 constitucional, donde su protección del medio ambiente cuenta con una plena eficacia jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que los afectados debieron haber sido previamente invitados a participar tanto en el convenio celebrado por la autoridad, así como a definir las medidas correctivas que iba a tener la empresa. Quiero recalcar que el derecho al medio ambiente va aunado, a su vez, con dos derechos muy importantes, como ya previamente dijeron, que es el derecho al acceso a la información y al derecho a participar en asuntos públicos, mismos que fueron violados en este proceso, por lo cual fue importante que en la demanda de amparo se hayan presentado todas estas irregularidades. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Pues sí, al final es un caso en el que pues vemos cómo la ley se queda corta, como bien lo decía May, en el que no dice pues qué pasa si se está afectando a pues comunidades, cómo las comunidades pueden participar, como también decía Saulo, ¿no? O sea, necesitamos como reglas claras para saber, en caso de que pasen este tipo de pues derrames o alguna situación en la que se contamine alguna zona, pues cómo le vamos a hacer para que la gente participe y entonces contribuya en la toma de decisiones y de soluciones para, pues sí, para cualquier tipo de desastre ecológico, ¿no? O algún ecocidio, o llámese lo que sea, ¿no? Pero bueno, se nos acaba de terminar el tiempo del primer bloque. Por favor, no se despeguen. Estamos de vuelta en el derecho a disentir en unos minutos más. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos platicando de un asunto en el que hubo un derrame de contaminantes al río Sonora. Y bueno, ya estábamos platicando en el bloque anterior sobre el derecho a la participación y por qué es importante que la gente pues sea tomada en cuenta
cuando se toman ciertas decisiones que les puedan afectar. Pero a mí me sigue generando algo duda y quiero ver, o sea, ustedes qué opinan. En el tema de este derrame, pues hay una contaminación enorme a estos ríos, para saber quiénes son afectados, qué tanto fueron afectados, por qué fueron afectados, quién tiene la responsabilidad de por medio. A mí me suena que todo eso son estudios técnicos que deben de hacerse, ya sea por ingenieros ambientales, por químicos, no sé, o sea, a mí todavía como que me gustaría que ustedes me digan por qué es importante que la gente tuviera voz en este procedimiento en el que, bueno, ya se les contaminó, ahora les van a decir cómo los van a ayudar para reparar, por qué es importante que ellos participaran. ¿A quién le gustaría empezar? Saulo. Sí, si me permiten. Creo que es muy importante porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud. Y a través de los años, incluso en nuestro país, han existido desastres ecológicos que han tenido repercusiones en la salud que pueden llegar a enfermedades crónicas e incluso a provocar la muerte. Creo que a veces somos ajenos a la desgracia, incluso si es en nuestras comunidades. Me parece que en este caso en particular, si tienen oportunidad de ver las fotos de cómo quedó el río después de este derrame, es algo espantoso. Y además se contaminó de químicos muy tóxicos y que pueden dañar a las personas. Creo que es importante entonces que la gente se involucre mucho, primero para hacer presión, porque si bien pueden existir funcionarios públicos dedicados y que sigan al pie de la letra la legislación y que además se preocupen por arreglar este tipo de problemas, existe la posibilidad de que se les pase algún detalle o que no tomen en cuenta algo en particular, y creo que con la presión ciudadana y con el involucramiento y decir, oye, ¿sabes qué? Está bien tu dictamen, pero acá también se contaminó y acá se enfermaron y acá. Este tipo de cosas creo que pueden ayudar a que en conjunto gobierno y ciudadanía lleguen a mejores soluciones que disminuyan la posibilidad de que existan riesgos a la salud o a la integridad o al desarrollo de las personas. A mi parecer, creo que la gente sí debe interesarse más, pero creo que también el gobierno debe crear mecanismos para propiciar que la gente tenga facilidad a involucrarse, a enterarse y además a participar en la toma de decisiones. Sí, me parece muy buena tu participación, Saulo, principalmente lo que dices, ¿no? O sea, tal vez teniendo una comunidad organizada en la que puedan ejercer cierta presión, gobierno, entonces ya las decisiones no se toman de manera tan unilateral, ¿no? Mayra, ¿tú qué opinas? Sí, me gustaría hacer un comentario en dos vertientes. El primero es que, como mencionaba Saulo, es un tema súper grave que generalmente estamos acostumbrados como sociedad a ver los temas medioambientales como si fuera algo de personas de cierta élite nada más, que están preocupados por estos problemas de la generación de ahora, y realmente no es así. Me gustaría leerles textual una declaración que hizo uno de los habitantes aledaños al río, que me parece desgarradora. Dice así: nosotros, los habitantes del río, estamos muertos, por así decirlo. Esta contaminación con metales pesados acabó con el río. No tenemos turismo, no tenemos trabajo, las tierras de agricultura tampoco están produciendo lo que producían antes, no tenemos agua para beber como la teníamos antes y el agua de los pozos está contaminada. Nos estamos tomando el veneno vertido en el río. Y pues sí, o sea, realmente en la forma en la que se resuelve cuando se trata de una cuestión entre nada más el gobierno y la empresa, no toma en cuenta otras complejidades que van más allá de una reparación económica, como fue en este caso. Y por otro lado, también es necesaria la participación ciudadana en este tipo de temas porque es una complejidad mayúscula. Por ejemplo, no solamente se trata de que de decir, es que la empresa es mala y es culpable y hizo mucho daño, entonces tenemos que unirnos todos
para que respete las normas y el medio ambiente. No es así, porque si una empresa unilateralmente decidiera cambiar toda su forma de producción, su esquema de negocios y demás, sería como darse un balazo en el pie, porque si lo hace solo una, pero no lo hacen las demás, entonces esa empresa dejaría de ser competitiva y entonces ninguna lo haría porque simplemente no es rentable. Entonces, en la medida en la que los ciudadanos podamos tener una coordinación para ejercer una presión que vaya más allá de lo judío, sino que incluso llegue a temas globales para que todas las empresas estén alineadas en ese mismo tipo de circunstancias y no solamente en Cananea, en Sonora, sino en todos los lugares, entonces podrá hacerse realmente un cambio, porque hay que resignificar el cuidado del medio ambiente. O sea, estamos muy acostumbrados a pensar que la protección del medio ambiente depende de pequeños actos que hacemos nosotros como personas individuales, por decir, no sé, separar los residuos, reutilizar y demás, cuando en realidad las afectaciones más graves vienen de la industria, pero la industria ya tiene un sistema que está muy, muy avanzado, entonces necesitamos hacer una presión, pero todos juntos, porque si no es así, no va a suceder ningún cambio, porque simplemente, les repito, no sería rentable y no podemos como solamente tomar en cuenta un lado o el otro, tiene que converger todo y encontrar soluciones globales. Sí, creo que dices, bueno, yo me quedo en primer lugar con esta cita que leíste, porque al final nos ayuda a humanizar lo que estaba pasando en la región, ¿no? De cómo la gente se quedó sin pues comida, sin medios económicos para subsistir, como pues no tenían agua. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a dimensionar la gravedad de este asunto, ¿no? Porque aparte es una empresa de las más importantes en México, el dueño es de los hombres más ricos de México y pues sí, lo que se dedican a producir, es una empresa minera y se dedican a la extracción de minerales, que eso pues obviamente trae consigo la obtención de muchos recursos, pero también, como bien dices, Mayra, que es muy importante que exista una ley o una regulación que ponga a todos en la misma base para que no se contamine más, para que estos costos de los que tú hablas por hacer estas modificaciones sean parejas para todos y entonces la industria, sin importar si es la minera o cualquier otra, todos acaten estas reglas y entonces pues disminuyan los riesgos, ¿no? Y estos riesgos que alguna vez, en algún momento, ya estaba platicando Fernanda. Y si nos quisieras decir, Fernanda, de lo que vienen diciendo Saulo y Mayra hasta ahorita, ¿cuál es tu opinión? Por favor. Sí, claro que sí, Regina. Bueno, adicionalmente pienso que este derecho a la participación es muy importante porque evidentemente la sala no tiene mayores elementos para saber cómo se encuentra esa zona ahorita, cuál es la afectación que resistieron y cómo restituir de cierta forma este ecosistema. Y por eso pienso que debe de llamarse a una comunicación entre las distintas autoridades y estas comunidades afectadas, ¿no? Además de que son asuntos de interés públicos que están sujetos al principio de transparencia y también de debate público. Y qué mejor que sea una participación genuina para aportar en temas de medio ambiente, que ciertamente son muy relevantes porque es un derecho que incluso ha retomado la ONU, la Corte Interamericana, y que además también considero muy importante mencionar que en general los ciudadanos debemos de despojarnos de la idea de que el Estado siempre va a tener toda la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, porque también es responsabilidad de esos particulares y también de los ciudadanos, debido a que muchas empresas pueden tener estos desechos peligrosos y aún así tienen la obligación de garantizar esta protección al medio ambiente. Y bien, como venían diciendo, igual considero que la gravedad del asunto en general de nuestro medio ambiente incluso es reconocida como una amenaza y un antagonismo de seguridad nacional en el que todos debemos colaborar para
para mejorar esta causa. Perdón, ¿por qué hablas de seguridad? Seguridad nacional, yo estudio inteligencia estratégica y vemos todas las afectaciones o antagonismos que pueden poner en riesgo nuestra seguridad nacional. Y el tema del medio ambiente es muy importante porque incluso ahora en la actualidad con todas las afectaciones de campos agricultores afectados, de aguas subterráneas afectadas, pueden generarnos muchos problemas a la larga y debemos de proteger nuestro territorio, nuestra población, y precisamente el derecho al medio ambiente habla de la vida. Entonces, por eso es importante proteger y reconocer que esta es una verdadera amenaza para nuestra seguridad nacional. Ay, muchas gracias por esa aclaración, Fernanda. Y Alejandro, ¿qué opinas de lo que vienen diciendo Saulo, Mayra y Fernanda? Es importante que la sociedad en general se involucre y tenga conocimiento de estos temas para que no vuelvan a repetirse, para que sepan la manera en que se pueda dirigir ante una autoridad para la reparación del daño, tanto directo o indirectamente, como ya mencionaron mis compañeros, ya que en este caso se trata del desastre ecológico más importante que ha tenido nuestro país en el último siglo. Ahora sí que la derrama de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fue una gran repercusión para tanto el estado de Sonora, los municipios de Cananea y para el país. Gracias, Alejandro. Sí, al final creo que las repercusiones de este derrame fueron gigantes y, como bien dicen, la participación de la ciudadanía era muy importante para determinar, bueno, o sea, como ya mencionaban, el gobierno o, bueno, Semarnat o la Profepa puede pensar que lo que se necesita para reparar son estas cosas. La empresa puede decir, pues yo te doy dinero y ya le hacemos como ustedes quieran, pero al final quienes viven el día a día de estas consecuencias, pues es la sociedad per se, ¿no?, que está en estos terrenos aledaños. Y bueno, algo también que mencionaba Fernanda muy interesante es cómo tal vez si hubiera habido una participación por parte de la ciudadanía, incluso para los jueces y para los ministros que vieron este caso, los pudo haber otorgado mayor información sobre pues la importancia y la gravedad del asunto, ¿no? Saulo, pues hasta ahorita, ¿cuál es tu opinión de lo que acaban de decir los demás? Creo que es muy importante esto que mencionan, porque no solo se quedan en el derecho al medio ambiente, ¿no?, como una unidad, sino que nos ayudan a poner en perspectiva todo lo que implica que alguien cometa un error de este tipo. Afecta a la salud, afecta a la vida cotidiana. Ahorita bien lo decía May cuando cita a esta persona de la comunidad, pues la verdad es que es un testimonio desgarrador, porque en las zonas rurales es muy común que la gente se dedique a la agricultura y el hecho de no tener una fuente de agua cercana que puedan usar para sus cultivos, pues resulta en una afectación no solo económica, pero también psicológica, porque afecta a tu fuente de trabajo, puede llegar a afectar hasta el desarrollo de tu personalidad. Creo que es importante, y a mí me gustó el término que usaste ahorita, Regina, acerca de humanizar. Creo que la participación ciudadana puede ser una herramienta para que el gobierno y los mecanismos que éste emplee sean más humanos. Y esto, en consecuencia, traerá soluciones que no solo ayuden a solucionar los problemas de una manera suficiente, sino que podemos crear soluciones integrales a través de este equipo que podrían formar Estado y ciudad. Sí, de acuerdo, Saulo. Creo que todo lo que dices es muy atinado. Y bueno, también pasándonos un poquito a otro tema sobre el derecho a la información. En algún momento en la sentencia se habla del derecho a la información de la mano con el derecho a la participación, y me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Dónde está esta relación? ¿Por qué es importante que una cosa vaya de la mano con la otra?
Mayra, ¿qué opinas? Mira, me parece muy relevante lo que estás comentando, porque precisamente aquí es cuando se vuelve un problema de acción colectiva, es decir, cuando todos los que estamos sintiendo que tenemos una afectación, nos unimos y resolvemos el problema juntos. Hay ejemplos muy buenos de esto, por ejemplo, en Estados Unidos, que hacen gremios de casi cualquier cosa, hasta del dominó. Y la verdad es que ahí generan presión a nivel social, porque la gente está muy involucrada en cualquier tema que se pueda considerar público. Entonces, aquí en México, desgraciadamente, no tenemos, a veces, no sé si es un tema cultural, pero también puede ser una cuestión estructural de que no existen los recursos suficientes para tener al menos la información. Entonces, es bien importante que exista algún otro remedio, como por ejemplo, se me ocurre una defensoría del medio ambiente en el que podamos todos, por ejemplo, los que no somos abogados, decir, ok, ¿qué cosas puedo hacer yo legalmente para poder proteger estos derechos que no solamente pueden ser de medio ambiente, sino de cualquier otra índole, pero en este caso en particular, por ejemplo, yo creo que las personas que se organizaron y demás van a ser muy pocas respecto del total de dañados, pues porque no tenemos suficientes herramientas para ejercer esta acción. Sin embargo, es bien interesante que podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, al retomar estos temas nosotros podemos llevarlo al legislador. O sea, hay muchas otras vías que no necesariamente tienen que ser la legal para poder dar continuidad y mejorar las normas existentes y dar solución que incluya a todos. Sí, creo que, o sea, lo que habla sobre una sociedad organizada es muy importante y también, no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego también tenemos una sociedad que está un poco desanimada, ¿no? O sea, que cree que el gobierno o las instituciones, las empresas, los sobrepasan y que ellos no van a tener ni voz ni voto pues, en algo que les pueda llegar a afectar. Saulo, dime. Sí, sobre lo que mencionabas ahorita acerca del derecho a la información, creo que es muy importante que lo abordemos porque al principio tú mencionabas que un derrame de este estilo pues es algo muy técnico. ¿Por qué? Porque involucra químicos, involucra la industria minera y cosas que se tienen que estudiar y que muy poca gente, digamos, son expertos en el tema. Creo que el derecho a la información se materializa en estos casos porque, ok, nosotros podemos invitar a la ciudadanía a participar y a que nos dé su opinión, pero si realmente no saben lo que está pasando y el gobierno les dijo lo que quieren decirles, pues realmente no sería una opinión informada y este derecho a la participación podría hasta convertirse en ilusorio porque no está generando realmente lo que quieres que ese derecho cree. Un ambiente de certeza, un ambiente de retribución, un ambiente de justicia. Creo también es importante lo que mencionaban ahorita acerca de cómo a veces las empresas, por el capital que acumulan, sobrepasan el poder de tal vez una sola persona, y lo decía muy bien May, pero a través de la colectividad y esto combinado con el derecho a la información, es decir, que a través de transparencia el gobierno le diga a los ciudadanos exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está provocando, pues creo que se puede generar un ambiente en el cual las resoluciones sean muchísimo más justas, tanto para la empresa como para la parte. Sí, de acuerdo, Saulo. Fernanda, si quieres, ya se nos acabó el tiempo del segundo bloque, regresando, empezamos contigo. Nada más como para concluir, Saulo, creo que algo muy importante que mencionas es cómo es relevante que haya una participación informada, ¿no? Para que sea el criterio, que cada persona genere su propio criterio y diga si está a favor, en contra o hacer ciertas propuestas
o, o reclamar algo en específico, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. En unos minutos más regresamos al tercer y último bloque del derecho a disentir. Estamos de vuelta en el derecho a disentir. En este tercer y último bloque, Fernanda, antes de irnos al corte, ibas a decir algo sobre las participaciones anteriores. Por favor, cuéntanos. Sí, pues bueno, básicamente creo que comentaban algo muy importante, que es que el derecho al acceso a la información creo que es la base del derecho a la participación, justamente como mencionabas, porque se requiere una participación informada para realmente contribuir, ¿no? Que no sea únicamente una participación política o sin fundamento realmente, ¿no? Sino que se recupere y se beneficie a todas estas personas y ecosistemas. Y además pienso que estos dos derechos van de la mano y porque fomentan una transparencia de gobierno e instituciones públicas que es muy importante como un principio de debate público y de democracia. Totalmente de acuerdo. O sea, es una de las bases de un Estado democrático y que creo que es muy importante saber cómo se vive el día a día en las decisiones tomadas por quien sea, ¿no? Si va a afectar a muchas otras personas. Alejandro, por ser el último bloque, me encantaría saber cuáles son tus conclusiones de esta conversación, por qué te parece importante que se humanicen a través de las consultas este tipo de problemas en los que el medio ambiente se ve afectado. Ahora sí que ya como conclusión, yo en lo personal estoy de acuerdo con la decisión que tomó la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque fue inadecuado que los habitantes de esta comunidad afectada no fueran convocados a participar en los procedimientos para terminar el fideicomiso y para aplicar las medidas correctivas. Por lo mismo, es muy importante que nuestras autoridades tutelen, como previamente dijeron mis compañeros, intereses colectivos, ya que en su impacto es mucho mayor y requiere de un alto conocimiento técnico y jurídico por parte de nuestras autoridades jurisdiccionales. Y por lo mismo, estas, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a implementar mecanismos de participación activa y permanentemente, ya sea para niñas, niños, adolescentes y para la sociedad en general. Muchas gracias, Alejandro. Mayra, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta conversación? Y bueno, como les decía, de la importancia de la participación en estos casos tan tremendos en los que hay una contaminación aberrante y que afecta a tantas personas. Gracias, Regina. Mira, para mí un apunte que me gustaría resaltar es que el amparo colectivo está aún muy lejos de convertirse en una realidad práctica como acción colectiva que permita la protección de derechos pues, de la colectividad, valga la redundancia, porque en este caso no se trata de participación pública en asuntos medioambientales. En el fondo, se trata de un caso que debe analizarse a la luz de la reparación integral, que incluya el derecho a la indemnización, a la satisfacción, por ejemplo, no sé, pedir disculpas públicas tal vez, esclarecimiento de los hechos y, lo más importante, que haya garantías de no repetición. Entonces, muy bien porque le dieron voz a la comunidad, sin embargo, siguen haciendo falta las herramientas necesarias para que estos casos no se deban resolver únicamente con un amparo, sino que ya aquí tienen que entrarle también los legisladores y nosotros como sociedad para que esta solución sea realmente, por un lado, reparadora, que no vuelva a repetirse y también que ya estemos mirando hacia un futuro en el que estos temas dejen de verse como algo que le afecta a algunos particulares y también
Otra cosa que creo que le faltó un poco a la Corte y perdió la oportunidad de abordar el tema como un tema de horizontalidad. Es decir, si bien aquí se trataba de dos particulares, uno de ellos representa un factor de poder económico muy fuerte. Entonces, habría que buscar que la Corte se aviente un poco más y busque ser un poco más garantista para que las personas de su colectividad tengan mayor herramienta y mayor poder público. Muchísimas gracias, May. Creo que, como bien dices, es bien importante que de estos casos se tome en cuenta cómo hacerle para que no vuelvan a pasar, ¿no? Porque al final el daño al medio ambiente ya se hizo y que regrese a su estado original es muy difícil, es muy complicado y probablemente tome muchísimos años, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esto no tuviera que pasar y esperar a que la Suprema Corte tome algunas otras decisiones que puedan beneficiar o remediar esta afectación, ¿no? Saulo, por ser el último bloque, por favor, platícanos cuáles son tus conclusiones de este programa. Me parece que fue correcto el pronunciamiento de la Corte. Creo que era importante que se hiciera el estudio y que delimitara muy precisamente que se tiene que tomar en cuenta la participación ciudadana en este tipo de casos. Sin embargo, y también lo mencionaba Mike, yo me quiero plantear una situación. Cada que pase un desastre ecológico, nos vamos a tener que ir al amparo, vamos a tener que esperar años para que la Corte ordene que se tiene que escuchar a la gente de la comunidad. En lo personal creo que no es viable y creo que no es ideal. Por eso considero que la ciudadanía debería estar presionando a los legisladores, tanto nacionales como de los estados, para que creen mecanismos y procedimientos que vinculen a las autoridades a involucrarlos desde un principio. Haciendo esto, creo yo que este tipo de controversias, tal vez algunas, pero la gran mayoría no tendrían que llegar a conocerlas la Corte, sino que podemos resolver este problema desde muchísimo antes, ahorrando así tiempo, recursos y también energía de todas las partes. De igual manera, creo que también es importante delimitar si la opinión se queda en opinión o tendría algún tipo de vinculación a los sujetos del Estado. Es decir, yo como autoridad te puedo invitar a que me cuentes qué te está pasando, pero así como me cuentas, yo ya cumplí y te puedo ignorar. ¿Qué tal si lo que tú me estás diciendo es muy importante, pero yo tengo otra idea y no te quiero hacer caso? En ese sentido, estoy cumpliendo con lo que dice la ley, pero no estoy garantizando el derecho a la participación. Creo también que esa parte es importante y la Corte no se mete por alguna razón a decir, ¿sabes qué? Tú como autoridad tienes que escuchar, pero además tienes que usar esa opinión para crear nuevas regulaciones o para cambiar la solución que tú habías propuesto. Creo que si bien fue una propuesta interesante y positiva para todos, le faltaron cosas que a mi parecer garantizarían aún más el derecho a la participación en los temas del medio ambiente. Sí, al final lo que estás mencionando es súper relevante porque si no sabemos qué va a pasar con estas opiniones, pues que puede ser que se quede en una opinión en el aire y realmente no haya una consecuencia o una consecuencia positiva en la toma de decisiones por parte del gobierno y de la empresa una vez que se hace esta consulta, ¿no? Finalmente, Fernanda, ¿cuáles son tus conclusiones del programa? Bueno, pues en conclusión, primero pienso que ha sido un diálogo muy enriquecedor en el que todos hemos aprendido bastante. Y bueno, comparto la misma idea que muchos de ustedes aquí, en el que la Suprema Corte hizo bien en señalar que debe darse la participación a la población afectada antes de emitir cualquier resolución o celebrar convenios, dándole una verdadera fuerza jurídica a este derecho fundamental del medio ambiente sano, protegido en el artículo 4 de la Constitución mexicana y también en otros tratados internacionales. Sin embargo, como expuse anteriormente, considero que la reparación del daño debe ser
replanteada de forma que sea integral, para que realmente se pueda reparar el daño ocasionado en sus distintas áreas y además que estos derechos sean efectivos, realmente efectivos, buscando mitigar el riesgo y prever que no se generen más situaciones de este tipo. Muchas gracias. Y pues bueno, gracias a los 4 por haber venido hoy, o bueno, por haber participado hoy en el derecho a disentir. Yo siempre aprendo mucho de ustedes y la verdad es que la conversación de hoy fue súper interesante. También muchas gracias a ustedes quienes nos estuvieron viendo desde sus casas. Esto fue el derecho a disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Muchísimas gracias.